Bueno, buenos días. Vamos a continuar. Voy a continuar en realidad lo que estábamos haciendo. He esperado hasta las más o menos y 12, creo. Y como nadie se conectaba, entonces voy a grabarlo para que no nos perjudiquemos eh, con el avance y porque el tiempo está pasando. Y así también ustedes lo pueden ver cuando tengan el tiempo, ¿no? Ok, entonces voy a comenzar, hemos hecho, bueno, lo último que hemos hecho es la aplicación derivada de una aplicación bilineal, ¿no? Y bueno, hemos visto varios ejemplos. Bueno, voy a hacer un sumario aquí. Hemos visto la derivada de una función constante, ¿no? Como ejemplos sencillos. Hemos visto la derivada de una aplicación lineal, ¿sí? Hemos visto la derivada de una aplicación afín, ¿sí? Entonces, todo esto en espacios vectoriales normados, ¿no? Hemos visto la derivada de una aplicación bilineal, ¿no? Bilineal, ¿no? Y a partir de la bilineal hemos visto varios otros ejemplos, ¿no? Pero hay dos ejemplos, bueno, antes de seguir con los ejemplos, porque vamos a seguir viendo las propiedades de la derivada, uno de los ejemplos, probablemente uno de los más importantes que hay, es estas son las operaciones en sí que tengo en un espacio vectorial normal. Es decir, si yo tengo eh, el espacio vectorial, o sea, tomo un espacio vectorial cualquiera, ustedes saben que ahí tengo dos operaciones, ¿no? Una suma y un producto por un escalar, ¿no? La suma, visto como una aplicación, le voy a llamar S, digamos, ¿no? Lo puedo ver, en realidad es, ¿no? Una función que va así, que va de E por E en E, ¿no? Y el producto, que lo voy a ver como un P, digamos, ¿no? Que va del campo escalar, ¿no? Que puede ser real o complejo, en el espacio E y toma valores en E, ¿no? Entonces, eh, lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que lo que hemos hecho para una aplicación lineal, o sea, si ustedes se acuerdan que hemos hablado de una aplicación lineal T de ENF, ¿no? Vale cualquiera que sea el espacio vectorial con tal de que sea lineal. Este E puede ser cualquiera, ¿no? En particular, si tomo este E por E, en este E por E, como ustedes saben, en el espacio E por E, nosotros siempre podemos tomar alguna norma, ¿no? O sea, elegimos una norma del espacio vectorial normado y a partir de él siempre podemos construir una nueva norma, que generalmente las más comunes serían estas tres, ¿no? Sí, la norma del máximo, ¿no? Eh, la norma, eh, la norma euclidiana, ¿no? Que sería así, ¿no? O la norma de la suma. Entonces eso ya, ustedes ya lo deberían saber. Esto está mal, esto es infinito, ¿no? Sí. Esto, y esto es la norma de la suma, ¿no? Estas son las más comunes, ¿no? Entonces, con esta norma siempre, aquí, en este espacio, la aplicación suma es una aplicación lineal, por ejemplo, ¿no? Es lineal, es una aplicación lineal. Y esta P, que es el producto por un escalar, es bilineal, ¿no? Es bilineal, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, naturalmente, estas dos aplicaciones van a ser, a partir de los ejemplos de lo que hemos hecho la anterior vez, van a ser diferenciables automáticamente, ¿no? Porque el primero es lineal, y ya sabemos que toda aplicación lineal es diferenciable, y la segunda porque es bilineal, ¿no? Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, la derivada de la aplicación suma aplicando lo que hemos hecho aquí? Porque lo que hemos hecho aquí nos ha dicho de que la derivada en cualquier punto
X evaluado en un H de una aplicación lineal es la misma transformación aplicada en el H, eso es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, eso si yo lo aplico a este S, que es la suma, tendríamos que la suma, la derivada de la suma, ¿no? Aplicado en un valor, digamos, X, Y, ¿no? Un espacio evaluado en un H, K, ¿no? ¿Qué sería igual? ¿Qué sería? Entonces, lo único que tengo que hacer es la misma aplicación S, ¿no? Aplicada en el H, me olvido del X, Y, entonces esto lo abrevié en el H, K, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces esto directamente sería H más K. Entonces la derivada de la suma, de la operación de suma en el punto X, en cualquier punto aplicado en HK, es H más K, ¿no? Y eso es justamente por aplicación directa de la primera, de la propiedad que hemos visto, ¿no? Ahora, para la aplicación bilineal pasaba algo parecido, ¿no? La aplicación bilineal la hemos visto como una aplicación de E por F en G, ¿no? Y habíamos visto que la derivada derivada de B en un par X, Y, H, K, ¿no? No era nada más que B de X, K, ¿no? Esto estoy recordando lo que hemos hecho la anterior vez. B de, en ese orden, H, Y, ¿no? H, Y. Entonces, ¿cuál sería la derivada del producto ahora? ¿No? Porque aquí estoy hablando de, esto por si acaso, es la operación suma, suma de X más Y igual a perdón, X más Y, ¿no? Y esta es la operación de producto, ¿no? Producto de un lambda con un X es igual a lambda X, ¿no? Así. Solo que aquí este lambda está en el campo escalar, que ya saben que puede ser real o complejo, ¿no? Entonces, si yo ahora derivo el producto por un escalar, ¿no? En un punto, digamos, lambda X, por decir, ¿no? Evaluado en otro punto mu, h, ¿no? No se olviden, lambda es real, mu es real, ¿no? O complejo, ¿no? Entonces esto, como esto ahora ya no es lineal, sino es bilineal, si ustedes pueden comprobar que es bilineal por las propiedades de espacio vectorial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener? Tienen que aplicar este de aquí arriba, ¿no? Entonces, inmediatamente esto va a ser, sería aplicando directamente P de lambda H, más P de mu X, así, ¿no? Y si aplicamos la definición, esto sería lambda H más mu X. Entonces, esta es la derivada de la operación producto en un punto lambda X evaluado en H, en mu H, ¿no? Entonces, esa es la manera en la cual, por ejemplo, se aplican estas propiedades, ¿no? Y hemos visto otros más con transformaciones lineales y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden ver, ¿ok? Bien, vamos a pasar a otras propiedades importantes que tiene la aplicación derivada y vamos a ver una proposición. Proposición, ¿ok? Y la proposición se refiere a la operación de suma, ¿no? Es decir, de funciones específicamente, ¿no? Si nosotros tomamos dos espacios vectoriales, ¿no? Normados, ¿no? Sean F, voy a ser sintético, ¿ya? Espacios vectoriales normados, así, lo voy a abreviar así, ¿no? X subconjunto de E, digamos, ¿no? Así. Abierto, obviamente, abierto. Y además, obviamente no vacío, ¿no? Aunque, bueno, lo pondré por si acaso, no vacío, no vacío, ¿no? Y además vamos a considerar dos funciones definidas en X, ¿no? Y sean, vamos a considerar F, G, ¿no? Ambas son funciones definidas en X y con valores en F, así, ¿ok? Y vamos a suponer que son diferenciables, ¿no? Diferenciables, esa es la hipótesis, diferenciables en X, ¿ya? En un X que está en el X, obviamente, en X mayúscula, ¿ya? Y además,
dos escalares, lambda y mu, digamos, que vamos a suponer que están en K, que puede ser, ya saben, los reales o complejos, ¿no? Estamos hablando de diferenciables. Bueno, vamos a suponer reales por el momento. Ya luego tengo que hacer una puntualización respecto al caso complejo, pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, la conclusión que esperamos, ¿no? Que es una extensión de lo que ya sabemos, es que la combinación, esta combinación lineal, lambda f, ¿no? Más mu g, así, ¿no? Es diferenciable. La función, la combinación lineal es diferenciable, ¿no? En X, ¿sí? Y además la derivada, lo voy a escribir aquí, la diferencial de, de esta combinación lineal, ¿no? Lambda f más mu g, ¿sí? Eh, es lo que esperaríamos, es es lineal, es decir, las constantes salen, la derivada entra a la función, más se distribuye en la suma, la otra constante sale y la derivada sale aquí, y así, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a brevemente demostrar, ¿no? Sí, la demostración no es difícil, lo único que hay que hacer es simplemente um, organizarnos, ¿no? Demostración. No voy a ser muy exacto en la demostración, les voy a pedir que ustedes los redacten para que esté bien, pero yo solamente voy a dar la idea central. La idea es simplemente organizar nuestra definición, porque nosotros sabemos que, eh, o sea, solo, tenemos que tomar simplemente los restos, ¿no? Analizar el resto de los dos, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el primer caso, por ejemplo, por la diferenciabilidad de f, ¿no? Es, es lo siguiente, ¿no? Que puedo escribir f como f de x más h, ¿no? Igual a f de x, ¿no? Más, voy a utilizar esta notación, de f x, h, más, y aquí hay un resto, ¿ya? Que lo voy a llamar R1, R1H, ya saben lo que cumple el resto, tiene que cumplir esta condición. Límite cuando h tiende a 0 de R de h sobre el módulo de h, perdón, la norma de h igual a 0. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar para el g de x más h, ¿no? Va a ser igual a, lo voy a poder escribir como g de x, ¿no? Más la derivada de g en x evaluado en h, más el r sub 2 de h, ¿no? Y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, este es el R1, ¿no? R1, este es el R2, ¿no? Sobre el módulo de h igual a 0. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es sumarlo, ¿no? Porque del que tenemos que hablar es de este, y multiplicarlo por escalar. Eso nos va a dar una idea de quién es el que tiene que ser la derivada, ¿no? Porque tengo que demostrar que primero la función, esta combinación lineal es derivable, y que la derivada pues justamente esta, ¿no? Entonces eso lo vamos a poder hacer multiplicando este por lambda, este por mu y sumando. Entonces lo que voy a tener haciendo eso es aquí el lambda, lambda f por lambda f por x más h más mu por g de x más h, así, igual a, y esto aquí va a pasar lo mismo, aquí no va a pasar nada, fíjense, y voy a tener lambda f de x, ¿no? Lo voy a sumar los correspondientes, ¿sí? Más mu de g de x, ¿sí? Más, y aquí va, y ahora miren, como lambda es una transformación lineal, el lambda entra a la variable, ¿no? Y este también va a entrar a la variable, ¿no? Podría entrar a la variable, pero no me conviene hacer eso, porque yo quiero verlo como un operador. Entonces lo voy a mantener. Entonces aquí voy a tener lambda de fx, ¿no? H más mu de gxh, ¿no? Entonces simplemente organizar más. Y aquí, obviamente, lambda R1H más lambda R2H. Oh, perdón, esto es mu R2H. Así, ¿no? Y ya está. Lo único que hago ahora es observar que esto no es nada más que lambda F más, más mu G evaluado en X más H, ¿no? Esto va a ser lo mismo, lambda F, o sea, la función de la que estoy interesado en hablar, X, ¿no? Más, ¿no? Y aquí
igual, ¿no? No lo voy a meter en lambda, porque lo que yo quiero es resaltar la funcionalidad respecto de h. Entonces esto me va a quedar como lambda diferencial de f x más mu diferencial de g x, ¿sí? Por h más, ¿no? Y aquí está la clave. Esto lo voy a ver como una sola función, ¿no? Como el resto de, para este, ¿no? Lambda R1H más mu R2H. Y a este le voy a llamar, digamos, R de H, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo varias cosas. Primero que ya estoy haciendo estoy hablando de esta función en términos de la definición, ¿sí? Evaluado en x más h, evaluado en un x. Y aquí yo ya tengo una transformación lineal, ¿no? Recuerden que como esta es una transformación lineal, esta es una transformación lineal, la combinación lineal de transformaciones lineales es transformación lineal. Entonces, respecto de h, esto es una transformación lineal. Por lo tanto, este es un candidato a ser la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy afirmando, lo que yo quiero demostrar es que justamente esta es la transformación lineal que hace de la derivada de esta función. ¿Sí? Pero eso no lo puedo concluir aún directamente de esto, ¿no? Esto solo me da la pauta de cuál es el candidato. Tengo que verificar que este RDH cumple la condición que se quiere. Y afortunadamente, por la forma como está definido, eso no va a ser un problema, porque directamente el límite, cuando h tiende a cero, de nuestro RDH que acabamos de definir sobre la norma de h, ¿sí? Es el límite justamente de una combinación lineal, ¿no? Que sería el lambda R1H más mu R2H, todo esto sobre el módulo de H. Y si lo organizamos esto no es nada más que el límite cuando H tiende a cero del lambda de R1H sobre el módulo de H, o la norma, perdón, mu de R sub 2H sobre el módulo de H. Como ustedes saben, el límite de esta combinación lineal, de esta suma, existe solo si existen los de los sumandos. Y los sumandos a su vez van a existir en este caso por el hecho de que este lambda y este mu son constantes y lo que me interesa es, al final de cuentas son estos dos cocientes, este y este. Pero esos dos ya cumplen la propiedad, entonces esto automáticamente me va a dar cero. Entonces, esta comprobación que acabamos de hacer hace de que efectivamente este cumple la propiedad de la diferenciabilidad y por lo tanto, y ahora sí, por lo tanto, podemos decir primero que la función es diferenciable, ¿sí? Pero fundamentalmente que la derivada de esta función de la que estamos hablando, ¿no? Que es la lambda f más mu g evaluado en un X y este a su vez evaluado en un H, no es nada más que este de aquí. O sea, bueno, lo voy a escribir los dos, ¿ya? Eh, es igual a la diferencial, perdón, sale lambda diferencial de fx evaluado en h. Generalmente se lo escribe así para no gastar no tener muchos paréntesis, ¿no? Más mu diferencial de gx en h. Así, ¿no? Eh, Así sería, ¿no? Pero esto obviamente, fíjense que lo puedo escribir como lambda. Ah, no, ya estaba escrito, perdón. Esto es así, ¿no? Esto es sin este h, así. Y entre paréntesis, ¿no? Y ya está como así, ya lo hemos escrito. Entonces, esto es así, ¿no? ¿Ok? Ahí. Y esto valor en h. Pero en términos funcionales, lo que me está diciendo es lo que justamente quería, la diferencial como transformaciones lineales se va a dar la igualdad de las transformaciones lineales, ¿no? Que es esta, lambda diferencial de f en x más mu diferencial de g en x. Y listo, ¿no? Entonces eso demuestra nuestra proposición. Obviamente aquí yo no lo he escrito, yo no no lo he redactado del todo bien, pero porque solo quería pasarles la idea. Entonces, ustedes lo hacen, ¿no? Pero lo que tienen que darse cuenta es lo sencillo que es, ¿no? Porque en realidad es una extensión de lo que ya sabíamos de cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? Entonces no debería ser algo demasiado complicado, ¿no? Ahora, obviamente no es la única forma de probarlo, no podrían haberlo hecho con las otras equivalentes, pero es lo mismo, ¿no?
Este teorema se acostumbra a citarlo diciendo que la función, la diferencial, ¿no? Es lineal. Es como una especie de operador lineal. Es decir, ustedes pueden, por ejemplo, en este caso, considerar el conjunto de todas las funciones diferenciables. Lo voy a escribir de esta manera. Por ejemplo, el conjunto de todas las funciones así, ¿no? De x, coma, f, ¿no? En este conjunto, por ejemplo, ustedes pueden considerar todas las funciones, ¿no? Que van de x, que es un conjunto de en f, ¿no? Tal que, por ejemplo, incluso podemos ser un poco bien quisquillosos si quieren, ¿no? Diferenciables en un x, así, ¿no? Entonces sería las funciones f tal que f es diferenciable, diferenciable en x, así, ¿no? Es ser un poco preciso, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden observar es que este es un espacio, lo que acabamos de mostrar son dos cosas. Primero, hemos demostrado que si yo tomo una combinación lineal de elementos de aquí, se mantiene la característica, ¿no? Es decir, si yo tomo f y g diferenciables en x, ¿no? Es decir, f, g en este espacio, lo que acabamos de demostrar es esto en realidad, ¿no? Voy a mantener la forma así. Hemos demostrado que si yo tomo eso, entonces la combinación lineal, así, vuelve a estar en el conjunto, ¿no? ¿No? Así. ¿Se dan cuenta? Eso lo que nos está diciendo es que este conjunto es un espacio vectorial, ¿no? Es un espacio vectorial. Eso es lo que hemos demostrado, que el conjunto de las funciones diferenciables en un X es un espacio vectorial, ¿no? Pero además hemos demostrado que eh, si vemos la derivada, yo lo puedo ver ahora como una especie de operador, ¿no? Una D, como una función funcional, como un operador lineal también, ¿no? Que va de este conjunto, ¿no? La D eh, mm, va del conjunto de X, así, ¿no? X, F. Va a tomar elementos de este conjunto y me los va a llevar a las transformaciones lineales de E en F, así, así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace este operador derivada, digamos, ¿no? Que no es la derivada como función que hemos visto la anterior vez, ¿no? Acá agarra una función, ¿sí? Y lo que hace es llevarlo, ¿no? Le voy a llamar d sub x, ¿ya? Para distinguir el hecho de que estamos solamente derivando en un x, ¿no? Pero lo que va a hacer este f, esta función d sub x es agarra un f y lo que le hace este operador al f es que me devuelve la derivada de f evaluada en x, así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Esto ya es un espacio vectorial y esto también sabíamos que es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, lo que acabamos de demostrar, además de demostrar que este es un espacio vectorial, es que acabamos de demostrar justo lo que hemos hecho aquí, es la demostración de que este operador es lineal, ¿no? Es decir, esto es una aplicación lineal. De X es transformación lineal, ¿no? Porque evidentemente, ¿no? Fíjense que si yo agarro el d sub x y lo agarro en una combinación lineal lambda f más mu g, ¿sí? Esto, por definición, es esto, ¿no? Es la derivada de lambda f más mu g, así, evaluado en un x, ¿sí? ¿No? Pero fíjense que nosotros hemos demostrado que eso es exactamente esto, ¿no? Entonces, esto justamente aquí aplicamos la demostración lambda de f x, ¿sí? Más mu de g x, ¿no? Así, ¿no? Y esto, bueno, lo voy a mover un poco esto para que eh, me alcance, ¿no? Así. Y esto a su vez es igual a, ¿qué es esto?
es justo el lambda, ¿no? Evaluado en, es el D, por definición, de X evaluado en F, o sea, llevándolo a la forma del operador, ¿no? Más este mu igual, mu, esto sería D sub X de en G, y ya está, ¿no? Entonces, a ver un ratito. Claro, ya está, ¿no? Miren, dx evaluado en lambda f más lambda g, es justo lambda, sale el escalar y ya está, ¿no? Entonces, lo que hemos demostrado es que justamente esto es una transformación lineal. Es decir, viéndolo desde el punto de vista macro, lo que acabamos de demostrar es que el operador diferencial, o sea, visto como un operador, la derivada en un X es lineal, ¿no? Entonces eso es lo que va, aquí me he equivocado, perdón. Fíjense, aquí me he olvidado del X, sí, disculpen. Esto lo tengo que corregir porque aquí lo estoy viendo como un operador general, ¿no? Disculpen, esto es X, ¿no? Esto es evaluado en X, me he equivocado. Bueno, no me he equivocado, sino que no es apropiada como lo he escrito ahora, ¿no? Es así, ¿no? Esto es el concepto, por si acaso. Diferencial de G en el X. Así, eso es lo que hemos demostrado, no lo otro, ¿no? Lo otro lo vamos a ver también, pero lo vamos a ver en un contexto un poco más grande, ¿no? Ahora, obviamente aquí, todo lo que he hecho aquí es para un X, ¿no? Pero como esto vale para, como esto, por ejemplo, si la hipótesis fuera que F y G son diferenciables, ¿no? En todos los puntos, entonces esto va a valer para todo punto, ¿no? Y ahí sí ya va a aparecer, podemos darle otra interpretación que la vamos a ver luego, ¿no? Donde ya no va a aparecer el X, sino lo voy a ver ahora como un operador sobre sobre la derivada, ¿no? O sea, bueno, lo haré de una vez, porque si no va a quedar suelto, ¿no? ¿Qué pasa ahora si la función es derivable en todo X, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver como un corolario, digamos, corolario, es que si F, G, con las mismas hipótesis, ¿no? Son diferenciables en X, en todo el X, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver es que lambda F más mu G es diferenciable en el X, ¿no ven? Entonces, eso es el corolario, digamos, de lo que acabamos de hacer, solamente aplicando a todos los puntos de X, ¿no? Ok. Solo que además, adicionalmente, el corolario además nos va a decir algo muy interesante, ¿no? Además, ¿no? Además, y aquí sí cabe lo que estaba escribiendo ahí arriba, ¿no? La diferencial de el lambda F más mu G es igual a lambda diferencial de F más mu diferencial de G. Porque ahora ya no estamos hablando de la derivada en un X, sino de la función derivada, ¿no? Entonces, me explico, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos hablando de las funciones diferenciables en X, ¿no? Entonces, por eso es que aquí usaba este operador de sub X, ¿no? Porque aquí solamente lo derivamos en el F, del F, pero lo aplicamos en el X, ¿no? O sea, la derivada de F en X, ¿no? Ahora es un poco diferente, lo tienen que leer esto de una forma un poco diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en otro conjunto, ¿no? Este conjunto lo voy a escribir con la misma letra D, de XF, pero el detalle es que este de XF ahora son las funciones F definidas de nuevo de X en F, pero el detalle es que ya son funciones que son diferenciables en todo X. F es diferenciable en X, es decir, en todos los puntos de X, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo este corolario es que esto de nuevo es un espacio vectorial, ¿no? Es un espacio vectorial, ¿no? Y lo que nos está diciendo esto es que va a inducirse ahora, la derivada va a inducir un operador lineal, un operador que de nuevo va a ser lineal, pero ya es un poco diferente este operador. El operador derivada le voy a llamar D de nuevo. Pero este D lo que hace es agasar las funciones, ¿no? Es decir, voy a tomar las funciones, ¿no?
así, ¿no? Derivables de X en F, ¿sí? Y lo que va a hacer es enviarnos, pero ya no a las transformaciones lineales de en F, porque no lo voy a aplicar en un X, ¿no? Sino lo que quiero ver ahora es lo que vamos a tener ahora es una función, ¿sí? Que va a ir del mismo dominio X, ¿no? En en las transformaciones lineales, ¿no? Y lo voy a escribir como F, va a ser una función que va a ir del X, ¿no? En las transformaciones lineales de E en F, ¿sí? Pero, ¿quién es esta función? Pues justamente es la siguiente. Yo hago aquí un F, que es derivable en todo X. Lo que voy a hacer es darle esta función df, ¿ya? Pero este df va a ser una función que va a su vez de X en las transformaciones y es la aplicación derivada de la que hemos hablado la anterior clase, ¿no? ¿Qué hace esto? A cada X, porque esto ya funciona para cada X, lo que va a hacer es asignarle dfx, así, df en X, ¿no? Pero que justamente es la derivada, ¿no? Que es una transformación lineal de E en F que existe porque la función es derivable en todo X, entonces en todo X va a haber esta transformación, ¿se dan cuenta? Entonces, este ya es otro tipo de operador, ¿no? Entonces, lo que acabamos de ver es justamente que este operador es lineal, ¿no? Esto lo que nos está diciendo este corolario es lineal. Y eso es fácilmente comprobable, ¿no? Porque justamente si yo hagas un D de lambda F más mu G, digamos, ¿no? Si yo quiero ver que esto es lineal, lo que yo tengo que hacer es ver que aplicarlo en un X, o sea, lo voy a ver en un X y ver de que esto se vuelva una transformación, se cumpla esto, ¿no? Pero aplicado en un X, porque esto es una igualdad de operadores. ¿Mm? Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué es lo que sucede? Esto se va a convertir en ¿qué? Bueno, por definición, esto me va a llevar a la diferencial de f evaluado en el x, diferencial de f, pero este diferencial de f, lambda, lo voy a hacer con sombrerito ya para distinguirlo un poco, así, ¿no? Este va a ser, le voy a aplicar, ya sé, miren, vamos a utilizar lo que hemos hecho antes, ¿sí? Esto va a ser así, fíjense, para utilizarlo bien. Este DF, que le voy a llamar sombrerito para distinguirlo un poco y no confundirlo con el otro, a cada X, ¿quién le va a aplicar? Le va a aplicar justo el que hemos hecho aquí, ¿no? DXF, ¿no? Es decir, va a ser el D sub XF, evaluado en F. ¿Se dan cuenta? ¿No? Que es exactamente la diferencial común y cociente, ¿no? Este D sub X es este operador, ¿no? Que a cada f le llevaba a su derivada en ese x, ¿no? Entonces esto es nada más que la diferencial de f en el x. Entonces vamos a utilizar esa notación para distinguirlo un poco. Esto va a ser derivada así, ¿no? Esto va a ser, por definición, fíjense, esto va a ser la derivada pero está mal, ¿no? Está de mal, ¿no? Por definición, esto va a ser la de así, ¿no? Sub X, ¿no? Sub X, porque así es como está definido. ¿De quién? De la función a la que le estoy aplicando, que en mi caso es lambda F más mu G. Así. Pero nosotros sabemos que este de X ya era una aplicación lineal, entonces ya cumplía la propiedad de esta. Entonces esto se va a convertir en lambda de sub XF, ¿no? Más mu de D sub XG. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora este DXF, pero este DXF es justamente el D sombrerito solo aplicado al F, ¿no? Y evaluado en el X. Entonces esto se va, bueno, miren, aquí de nuevo voy a tener que moverlo un poquito para que entre. Así. Voy a llevar esto aquí, ¿no? Ahí, ¿no? Y esto se va a convertir entonces en lambda, ¿no? Y esto se va a convertir en la derivada sombrerito, porque me estoy refiriendo ahora a este operador, aplicado en F, aplicado en F, claro,
y evaluado en X, ¿no? Más, ¿no? Y este mu, este de aquí igual, perdón, ¿no? Se va a convertir en D, sombrerito, porque estoy solamente hablando del G, aplicado en G, ¿no? Solo que en un X, ¿no? Por propiedades funcionales, esto lo puedo ver como están aplicadas en el mismo X, esto lo tengo que ver como lambda de sombrerito F más mu de sombrerito G evaluado en un X. Entonces esto vale para todo X, por lo tanto las funciones son iguales. Entonces, por lo tanto, y ahora fíjense aquí voy a omitir el D. ¿Ya? Yo he puesto D sombrerito para no confundirnos con este D que es la derivada, ¿no? Porque este ya estaba distinguido, ¿no ve? Por el subíndice, ¿no? Pero ahora voy a volver a la notación. Entonces, de aquí yo puedo concluir que D, ¿no? De lambda F más mu de G es igual a D, perdón, lambda de F más mu de G. Así, ¿no? Entonces, y listo, ¿no? Ya está. En realidad es el D sombrerito, ¿no ve? Pero el D sombrerito, utilizo el mismo D en realidad, ¿no? Eso es algo que ustedes ya deberían acostumbrarse a siempre, como dicen, desambiguar el lenguaje matemático, ¿no? Donde parece que hay ambigüedad, en realidad lo que hay es un uso, un reciclaje de la notación, ¿no? Este D lo usamos tanto para para la derivada como para este operador, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, ese sería el corolario, ¿no? Y así es como tienen que interpretar el corolario. Cuando ven esto, en realidad están hablando de esto, ¿no? De este operador, que no es el mismo, pero que eh, formalmente nos estamos refiriendo a esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, entonces ya tengo una regla para la suma, ¿no? Que funcione en cualquier espacio vectorial normal, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es otras propiedades, ¿no? Y algo que uno esperaría, bueno, algo que ustedes, digamos, ya lo conocían desde cálculo 2, ¿no? Es, por ejemplo, el hecho que cuando ustedes trabajaban, por ejemplo, con una función, una curva, ¿no? Bueno, creo que voy a utilizar la letra alfa, ¿no? Para las curvas, ¿no? Está definida en un intervalo, esto es de cálculo 2, ¿no? Y ustedes lo estudiaban en R2, R3, digamos en Rn, ¿no? Estas curvas generalmente estaban determinadas a su vez por sus coordenadas en realidad, ¿no? Que eran alfa sub 1 de t, alfa sub 2, ¿no? De t, ¿no? Y así sucesivamente hasta alfa sub n de t, así, ¿no? Y esto para todo t en i, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que esta función habíamos dicho que era derivable cuando las funciones coordenadas lo son, ¿no? Eh, bueno, pues eso va a suceder muy en general cuando consideramos eh, en el contexto más general posible, digamos, cuando consideramos, por ejemplo, funciones que están definidas en productos cartesianos de espacios vectoriales normados, ¿no? Este es un caso particular, ¿no? Pero en general, lo que va a suceder es que nosotros podemos considerar, por ejemplo, esta situación general en la que, no sé si utilizar subíndices eh, o dos nomás, bueno, ya, utilizaré las funciones. Miren, imagínense que tengo una función f, ¿ya? Que va a ir de x, su conjunto de e, así, ¿no? Pero que sus valores van a estar en un, ¿saben qué? Mejor utilizar el subíndice. F sub 1, porque lo quiero generalizar rápido, ¿ya? X que va a ir en digamos, F sub 1, ¿ya? Así. Y tengo otra función, F sub 2, ¿ya? Va a ir del mismo X, su conjunto de E, y va a ir a otro espacio vectorial normado, F sub 2. Es decir, F1 y F2 son espacios normados que pueden ser muy diferentes, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es formar una tercera función, que le voy a llamar f esta vez.
¿no? Esta f va a estar definida del x, en el mismo x, pero va a ir en el producto cartesiano, f1 por f2, así, ¿sí? Y la forma como va a estar definida es que a cada x que tomemos en nuestro espacio, esta función lo que va a hacer es asignarles, el f de x va a ser nada más que el par ordenado formado por la acción de la primera función, f sub 1 de x, ¿no? Coma f sub 2 de x, así. Fíjese que este vive en f1 y este vive en f2. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pasa con la diferenciabilidad aquí? ¿Será que es parecido a lo que sucedía con las curvas en cálculo 2, ¿no? O en geometría 2, no sé en qué materia más se hace, ¿no? Que son diferenciables cuando sus coordenadas son diferenciables, ¿no? Afortunadamente, en ese sentido, aquí hay bastante regularidad. Eso quiere decir que la función esta va a ser derivable, ¿no? Va a ser derivable en tanto estas lo sean, ¿sí? Entonces, lo que vamos a demostrar nosotros ahora es justamente ese hecho, ¿no? Eh, eh, o sea, lo que va a suceder es que f va a ser esta función va a ser derivable en un x, digamos, ¿no? Sí y solo si estas dos son derivables en ese mismo x, porque están definidas en el mismo conjunto, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Y tendríamos que ver cuál es la derivada, ¿no? En el caso de las curvas, por ejemplo, aquí, ¿no? Ustedes saben que la derivada era nada más que derivar cada coordenada, ¿no ve? Alfa es 1' de t, y se recuerdan, ¿no ve? Para sacar el vector velocidad. Pues algo parecido va a pasar acá, ¿no? En realidad, totalmente análogo, ¿no? Pero hay que tener cuidado con cómo uno monta las aplicaciones, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer es ser cuidadosos con eso para entender bien, ¿listo? Muy bien, entonces voy a enunciar la proposición referida a estos casos. Y para no escribir mucho, les voy a pedir que consideren estas hipótesis, ¿no? Es decir, bajo estos supuestos anteriores, ¿no? Es decir, aquí pues, lo voy a hacer con amarillo para que no sea confuso a la hora de leerlo, para que esté medio enmarcado en lo mismo. Aquí F1 y F2 son espacios eh, vectoriales normados. ¿Ok? Eso es eh, lo expuesto que estoy tomando acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a, bajo estas consideraciones, lo que vamos a hacer es verificar eso, ¿no? Verificar que nuestra aplicación sea diferenciable. Entonces, eh, la proposición dice lo siguiente, bajo estas consideraciones, ¿no? Bueno, lo voy a escribir, ¿ya? Sobre las consideraciones anteriores, ¿ya? Eh, sobre los supuestos anteriores previos, ¿no? ¿No? Vamos a decir que f es diferenciable en x, ¿no? F es diferente, me estoy refiriendo a este f, ¿no? F es diferenciable eh, en x, en un x, sí, solo sí, y solo sí, ¿no? F1 y F2 lo son. F1 y F2 son diferenciables en x. ¿Ok? Diferenciables en x. ¿No? ¿No? Y esta es la parte, digamos, importante, ¿no? Ah, perdón. Y además, la diferencial, justamente la diferencial de f en x, así, ¿no? Evaluado en un h, digamos, ¿no? En un h, no va a ser otra cosa sino un par ordenado, ¿sí?
que, es decir, la diferencial de la primera coordenada evaluada en el mismo X, ¿no? Y en el mismo H, así, coma, la diferencial de f sub 2 evaluada en el mismo X, evaluada en el mismo H. ¿Ya? Esto es lo que va a suceder, ¿no? Ahora, esto también se escribe de dos formas equivalentes en la literatura, ustedes lo van a encontrar que suele escribirse de dos formas diferentes. Como esto es una igualdad, establece al final de cuentas una igualdad entre funciones, ¿no? Generalmente en algunos textos lo van a ver así, diferencial de f en x, visto como ya funciones, esto no es nada más que la diferencial de f en x, f sub 1, así, diferencial de f sub 2 en x. Solo que aquí tienen que tener en cuenta que cuando hablo de esto, estoy hablando de la función que a cada h le asigna este par, ¿no? Pero se simplifica un poco la notación con esto, ¿no? Y en otros textos ustedes lo van a ver así, diferencial de f en x es igual a df1, df sub 1 por df sub 2, así. Perdón, me he comido el x. Por df sub 2 dx. ¿Ok? E incluso en algunos textos, y bueno, tiene esto su fundamento en todo lo que hemos hecho anterior, especialmente de esto de las interpretaciones como operadores, de una forma todavía más sintética sería df igual a df1, df2, ¿no? ¿Sí? O si prefieren, df igual a df1 por df2, así, ¿no? Entonces, este por producto cartesiano de funciones, igual tienen que entenderlo como que a cada h le asigna este par, ¿no? Entonces, es un tema más de notación y de gusto o estilo del autor, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? La demostración, de nuevo, no es difícil, de hecho, es muy natural, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer simplemente es organizar los hechos, ¿no? Bueno, y lo importante aquí es, digamos, ponernos de acuerdo en una norma, porque estamos trabajando en este nuestro espacio de los pares ordenados, ¿no? Es decir, si yo tengo dos funciones y genero esta tercera, yo sé que este es un espacio vectorial, ¿no? Pero tengo que normarlo en función de la norma que tomo aquí ya a priori desde un principio y la que tengo aquí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver enseguida cuando eh, veamos, cuando aparezca la necesidad, ¿listo? Entonces vamos a ver qué sucede con la definición. Nuestra definición, ustedes saben, tengo que ver qué pasa con las perturbaciones y ver su evaluación. Entonces, el que tengo que analizar para ver que realmente si esta es la derivada, ¿no? Tengo que analizar quién es f de x más h. Así, ¿no ven? Tengo que ver quién es este de aquí y ver cómo lo puedo ir relacionando con lo otro. Entonces ahí yo tengo que ya ir viendo la definición. Esto por definición es el f sub 1 de x más h, y lo que se tiene que dar cuenta es cómo es muy semejante a lo que uno ya ha hecho en cálculo 1 y 2 en un contexto muy específico de arena, solo que aquí hay que tener cuidado con los espacios, ¿no? Entonces f sub 2 de x más h, ¿no? Pero fíjense aquí, nosotros ya podemos decir algo de este de aquí, porque ya sabemos que es diferencial, ¿no? Entonces, lo voy a hacer aquí muy esquemáticamente, este, ¿no? Y este, ya sabemos cosas de ellos, ¿no? De este, ya sabemos que f sub 1 de x más h es igual a f, lo puedo escribir como f sub 1 de x más su respectiva diferencial, ¿no? Por h más sus de esto, que le voy a llamar R1 de h, ¿no? Y lo mismo va a pasar para el otro, f sub 2 de x más h, ya sé que esto es f sub 2 de x, ¿no? Más diferencial de f sub 2 de x en h, más su respectivo R2 de h, ¿no? Y ya sabemos lo que cumple R1 y R2 de h. No lo voy a escribir para no cargarlo demasiado, pero esto entonces lo voy a poder escribir como la suma de esto, es decir, esto, ¿no?
f sub 1 de x más h, ¿no? Más la diferencial de f sub 1 x h, ¿no? R1 de h. Y el siguiente igual, f sub 2 de x más h, ¿no? Más diferencial de f sub 2 de x h, más r sub 2 de h, ¿sí? ¿No? Y bueno, aquí ya tenemos que este F1 por F2, esto está en F1, esto está en F2, es un espacio vectorial, ¿no? Entonces esto yo lo puedo desacoplar, ¿no? Desacoplar en función de la operación de suma y producto por un escalar que ya tenemos, ¿no? Entonces esto de aquí se convertiría automáticamente en F sub 1 de X más H, lo estoy acomodando para que f sub 2 de x más h, ¿no? Este con este, ¿no? Más, y ahora en un segundo vector, el par ordenado compuesto por este y este, ¿no? Que sería df sub 1 x h, ¿no? df sub 2 x h, ¿sí? ¿No? Más, y en un tercer vector, las de estas, R1H, R2H, así, ¿no? Listo, entonces fíjense que aquí nosotros ya tenemos lo que la función evaluada en x nomás, fx, ¿no? Más, y entonces acá justamente va a aparecer el que sería el candidato a, a la derivada, ¿no? El que aparentemente sería el que justamente hemos afirmado en la proposición, ¿no? Pero es solo un candidato en tanto no vea si este es de estos, realmente cumple la propiedad que estamos eh, deseando, ¿no? Entonces aquí es lo que tengo que verificar es que este de aquí justamente cumpla la condición desde esto que deseamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Y ahí es donde justamente como este está en F1 y este está en F2, como yo voy a calcular el límite de esto, yo necesito ponerme de acuerdo en la norma. Entonces lo que vamos a hacer es considerar en este espacio, en nuestro conjunto F1 por F2, vamos a considerar la, la norma del máximo, ¿ya? Que es sencilla de tratar, ¿no? Que sería igual que sería igual a el máximo, ¿no? Entre la norma de X, que esta norma de X es del primer factor, y la norma de Y, ¿no? Así. Ahí vamos a considerar esta norma, ¿no? Entonces, considerando esta norma, lo que vamos a hacer es calcular este límite. Tengo que calcular el límite, ¿no? De esto sobre la norma del H, ¿no? Entonces, la norma del H está en el E, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Entonces, lo que ahí tendríamos que hacer es justamente, ahora vamos a ver eso, ¿no? Calcular el límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0, ¿no? De el R de h. A este le estoy llamando R de h por si acaso. Este, ¿no? Eh, R de h, ¿sí? ¿No? Sobre la norma de h. Entonces, por definición, esto es igual al límite cuando h tiende a 0, ¿no? Del R de h, que es este de aquí, ¿no? R1 h, R2 h sobre la norma de h. Pero fíjense que es más fácil, es muy sencillo porque este es un escalar nomás, entonces entra a cada factor, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir como R1 de h sobre el módulo de h, R2 h módulo norma de h, así, ¿no? Y estos dos ya, o sea, es el límite de una función en par ordenada. Y eso ya sabemos que el límite, para que exista el límite de esto, tiene que existir el límite de cada coordenada. Pero el límite de cada coordenada ya existe, ¿no? Porque por la condición justamente de diferenciabilidad, ¿no? Entonces ya sabemos que esto se va a cero y esto también se va a cero. Entonces esto, el límite es cero, cero, ¿no? Que es el cero de F1 por F2, ¿no? Y ya está, ¿no? Hemos demostrado que el límite del sexto me da cero, entonces eso significa que, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto,
La diferencial de f en x, ¿no? Evaluada en h no es nada más que lo que decíamos, ¿no? La diferencial de f sub 1 x evaluado en h, coma, la diferencial de f sub 2 de x evaluado en h. Entonces, como eso es ya fácil de demostrar, ¿no? De convencerse de eso, ¿no? Y el corolario, ¿no? Corolario, que lo voy a escribir muy sintéticamente, ¿no? El corolario ya es cuando nosotros consideramos más de dos funciones, ¿no? Entonces ahí ustedes consideran ¿no? F1, F2, ¿sí? Hasta un FK, digamos, ¿no? Espacios eh, vectoriales normados, ¿no? Normados, ¿sí? X, ¿no? X, un conjunto de ¿no? Eh, X en X, ¿no? Y K funciones, ¿no? F sub 1, F sub 2, hasta F sub K, ¿no? Todas van de X en, no, lo tengo que hacer separado, ¿no? Sí, ¿no? Coma. Y F sub I, ¿no? Todas van de X en F sub I, ¿no? Esto para I desde 1 hasta acá, ¿no? Esto van a ser funciones, ¿no? Funciones, ¿no? Entonces, esto va a ser diferencial, f va, bueno, sea f, ¿no? Que va a ser una función que va de x, conjunto de, bueno, es redundante, x de, en f1 por f2 por, hasta por f sub k, ¿no? Que está definida como f de x igual a f sub 1 de x y así, ¿no? F sub k de x. Así, ¿no? Entonces, eh, obviamente para todo x en x, ¿no? Entonces, aunque no es este x, ¿no? Bueno, debería colocar otra letra, pero bueno, le llamamos este x sub 0, ¿no? Bueno, creo que se entiende, ¿no? Aquí estoy utilizando el x para definir la función y aquí estoy tomando un x particular. Entonces, lo que tenemos es que f es diferenciable, lo voy a abreviar con diff en x, diferenciable en x, si y solo si y solo si eh, f sub i es diferenciable en x, ¿no? Para todo i, ¿no? Para todo i de 1 a k, así, ¿no? Y, ¿no? La diferencial de f en x, evaluado en h, ¿no? Si quieren, ¿no? Es diferencial de f sub 1 x h, coma, diferencial f sub 2 x h, ¿sí? Coma, hasta diferencial f sub k x h. Y listo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos eh, la función derivada, ¿no? Fíjense. Y esto ustedes lo pueden, la demostración es por inducción, ¿no? Demostración, ejercicio, inducción. ¿Ok? Entonces eso es algo que ustedes lo pueden ir analizando. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Ahora, un, una, un hecho que no lo he mencionado aquí, ¿no? Es que, se me olvidó, es que esto ya es una transformación lineal, ¿no? Porque el producto cartesiano de transformaciones lineales es una transformación lineal.
Es importante observarse, pero lo que me olvide, lo que no puse aquí es las recíprocas, ¿no? Falta lo. Sin embargo, lo que pueden observar es que todos estos pasos son reversibles, ¿no? Hay que solamente hacer una observación, ¿no? Eh, si, por ejemplo, para las recíprocas, si yo sé que eh, la función ya sé que es derivable, o sea, la función d es diferenciable, bueno, haremos nomás las recíprocas porque eso puede causar alguna de confusión, ¿no? Es decir, las recíprocas, ¿no? Recíproca, eso me estoy olvidando, ¿eh? Recíproca de la proposición anterior, ¿no? De la proposición. Bueno, no lo voy a hacer igualmente en detallado, solo quiero que observen lo siguiente. Si hacemos la recíproca, ahora, yo aquí he hecho una dirección. Si todas estas, si F1 y F2 son derivables, son diferenciables, entonces hemos demostrado que la función F es diferenciable, ¿no? En la otra dirección, lo que tengo que hacer es partir de la hipótesis de que F es diferenciable y concluir que estos dos son diferenciables, ¿no? Este y este, ¿no? Ahora, ustedes coincidirán conmigo en que es suficiente que haga uno de ellos, porque el mismo razonamiento va a valer para el otro, ¿no? Entonces, la idea es muy sencilla. Lo que ustedes hacen es, como ya sabemos que la función f, aquí ahora la hipótesis, ¿no? Supongamos, ¿no? Que ahora el f es diferenciable, ¿no? F es diferenciable, ¿no? En x. Como es diferenciable en x, ya sabemos que existe su derivada, la diferencial de f en x. Pero este diferencial de f en x es una transformación que va, ¿de dónde en dónde? Es una transformación que va de L, del E, ¿no? En el F1 por F2, ¿no? F1 por F2, así, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que este df tiene dos partes, dfx, f de x, ¿no? Cuando lo evalúe en un h, ¿no? Tiene dos pedazos. Un pedazo que le voy a llamar T1H, así, y otro que se llama T2H, así. ¿Ok? Son sus dos funciones coordenadas, ¿no? Lo que yo voy a ver es que estas dos, que esta de aquí me sirve para el F1 y esta de aquí me sirve para el F2. Eso nomás es lo que voy a hacer. Es decir, y mi hipótesis es que F es diferenciable en X, que existe esta transformación lineal. A partir de esta transformación lineal, yo sé que hay dos, que es esta, su primera coordenada y su segunda coordenada. Lo que yo afirmo es que justo esta primera coordenada va a servirme para la F1 y esta segunda me va a servir para el F2. ¿Cómo? Porque yo lo que necesito, lo que yo ya sé, ¿no? Es que el fx más h lo puedo expresar como el f de x más esta transformación lineal, ¿no? En evaluado en h, más un resto, así, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es ver sus coordenadas. Este ya sé que es nada más que f sub 1 de x más h, f sub 2 de x más h, ¿no? Igual a, este ya sé que es f sub 1 de x, solo estoy aplicando la definición a algo que yo ya sé que sucede, ¿no? Y lo quiero llevar a ver si me sirve para lo que necesito. Y esto no es nada más que esto, T1H, perdón, coma, T2H, así, más este RDH. Pero fíjense que esta función va en F1, F2, entonces este RDH a su vez lo puedo descomponer en dos, R1H, R2H, ¿sí? Tiene sus propias coordenadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo ahora hago operaciones aquí, ¿no? Igualando y todo lo demás, lo que voy a tener son dos cosas, ¿no? Voy a tener que f sub 1 de x más h es igual a f sub 1 de x más t sub 1 de h más R1h, ¿no? Y voy a tener que f sub 2 de x más h es igual a f sub 2 x más t sub 2h más R sub 2h. Así, ¿no? Igualando, o sea, desarrollando esto, sumándolo e igualando coordenada a coordenada, ¿no? Entonces,
esto ya me está sugiriendo que el T1 debería ser la derivada para el F1 y T2 debería ser la derivada para el F2. Y eso, si fueran diferenciables, ¿no? Entonces, para que eso suceda, estos ya son transformaciones lineales, ¿no? Lo que tengo que asegurarme, tengo que ver es si son las derivadas. Y eso solamente lo voy a poder hacer con la condición del sexto, ¿no? ¿Ok? Pero, fíjense que si nosotros aquí en el F1, F2 hemos tomado la norma como habíamos dicho, hemos tomado la norma del máximo, ¿no? Eh, ay, perdón. Lo que tendríamos ahora que ver es si este se va a hacer, ¿no? Entonces, eso ya va a ser ahora más sencillo, porque si yo tomo ahora la norma R1H, así, esto dividido entre el módulo de H, así, ¿no? Como esto, este R1H es la norma de este. Ahora, ¿cuál es la norma de este de aquí? Este es el R, ¿no? Entonces, esto es el máximo de estos dos. Entonces, este es más pequeño, es menor o igual, ¿no? Que el máximo entre el R1 DH y el R2 DH. Así, ¿lo ven? Todo esto dividido entre la norma de H. Pero este no es nada más que la norma de R de H, ¿no? La norma infinito, que es la que estamos usando, sobre la norma de H, ¿no? ¿Sí? Y este es mayor o igual que cero, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es que si tomo el límite cuando h tiende a cero, esto se va a ir a cero. ¿Por qué? Porque la hipótesis es que el f es diferenciable y este r es originalmente el de esto para el f, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto esto se va a hacer. Y por el teorema del sándwich, y esto no solamente vale para el r sub 1, vale para el r sub i o j si quieren, ¿no? J, para j igual a 1 y 2, para los dos, ¿no? Entonces, lo que acabamos de demostrar es que justamente el límite, cuando h tiende a cero, del R sub j de h, ¿no? Sobre el módulo de h, es igual a cero para j, 1 y 2, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué nos permite concluir? Nos permite concluir dos cosas. Por lo tanto, f sub j es diferenciable en X, porque los de estos me han funcionado, ¿no? Y además cumple la condición desde esto que quiero, ¿no? Y además lo que queríamos, ¿no? Eh, la primera coordenada, ¿no? La primera coordenada de la transformación lineal esta, de fx, había sido justo la derivada, ¿no? Sí, es decir, T1 es igual a la diferencial de f en x evaluado así, ¿no? TJ es de TJ, así, había sido así, ¿no? Y todo esto vale para J igual a 1,2. Y eso termina la demostración, ¿no? Entonces, ahí hay que ser un poquito cuidadosos, ¿no? En cómo uno organiza la demostración para no tener problemas con la interpretación, más que todo. Más que todo aquí es un tema de interpretación, es decir, de entender bien lo que se está haciendo, ¿no? Eh, ahora, aquí obviamente también estoy haciendo uso de un hecho del que no he sido totalmente explícito, pero ustedes lo pueden comprobar, ¿no? Observación, ¿no? Es el hecho de que yo aquí hemos trabajado, o sea, la derivada es una aplicación que va de L, estrictamente hablando va de E en F1 por F2, así, ¿no ven? Es una transformación lineal que cada X le lleva a este par, ¿no? Eh, Sin embargo, es importante notar de que este espacio de las transformaciones lineales es isomorfo, lo voy a escribir así, es isomorfo a este producto cartesiano, el de las transformaciones lineales de E en F1 por L de E F2.
¿sí? ¿Sí? Y esto yo les voy a pedir que ustedes lo analicen, ¿no? Explícitamente, ¿cómo sería este homomorfismo? ¿No? Entre espacios vectoriales, ¿sí? Entonces, lo que hace es establecer, darle coherencia incluso a la forma como lo hemos escrito, fíjense como par, ¿no? Entonces, eso hace de que yo lo pueda escribir esto, ¿no? La diferencial de f en x, ¿no? Lo puedo escribir como igual a, por este isomorfismo, lo puedo escribir como la diferencial de f sub 1, perdón, la diferencial de f sub 1, ¿no? En x por la diferencial de f sub 2 en x, ¿sí? ¿Qué es lo que les decía aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Que la notación que a veces uno encuentra en la literatura no es casual, ¿no? No es casual, en realidad tiene tiene una razón de ser, y la razón de ser de esa notación es este isomorfismo, porque este isomorfismo lo que hace es justamente nos va a permitir hacer el producto interno el producto cartesiano de transformaciones lineales, ¿no? Entonces eso es algo que lo tienen que ustedes analizar un poco con algo de cuidado, ¿no? Para comprenderlo, eh, para comprenderlo bien. ¿Listo? Entonces eso es algo que voy a dejar que ustedes lo vean, ¿no? Otro aspecto importante que siempre hay que observar aquí es las normas, ¿no? Cuando uno toma aquí la norma hay que ver qué norma uno toma aquí, ¿no? Y siempre tomamos la norma que ya conocemos. Pero aquí, es decir, miren, voy a ver, miren esto. Aquí nosotros ya tenemos una norma, ¿no ve? Es decir, si yo hagas una transformación de E en F1 por F2, ya sabemos cuál es la norma, ¿no? La norma, ¿no? De la transformación T hemos definido como el supremo, ¿no? De las normas de Tx cuando la norma de X es igual a 1, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esa es la norma aquí. Aquí es diferente, ¿no? Aquí la norma es diferente, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de un producto cartesiano de espacios. Aquí estamos hablando de las transformaciones lineales, por eso cabe esta norma, ¿no? Aquí estamos hablando del producto cartesiano entre espacios, ¿no? Entonces, aquí este tiene su norma, este tiene su norma, que es parecida a esta, ¿no? Pero esencialmente aquí puedo tomar una diversidad de normas aquí, ¿no? Es decir, si yo agarro, por ejemplo, un elemento de aquí, digamos T, S, ¿sí? La norma de T es como esta, ¿no? Pero para bueno, para no, eh, eh, voy a utilizar dos letras distintas, ¿ya? Para no confundirlos, ¿no? Aquí, digamos, U y aquí B, ¿no? Entonces, este U está aquí y este B está aquí. La norma de este U es así, como esta, ¿no? Porque es una transformación lineal. La norma de este B es así como esta, porque es una transformación lineal. Pero la norma del par ordenado V ya no es como esta, porque no es una transformación, porque aquí estamos considerándola como en el espacio del producto cartesiano. Entonces, la norma de la puedo tomar para diferentes normas, ¿no? Una norma puede ser la norma de U, V, sería la parecida a la norma del máximo, que sería el máximo entre la norma de U y la norma de B, donde la norma de U y norma de B se calculan así, como ¿no? Pero también puedo tomar otras normas. Entonces, ahí es donde hay que tener algo de cuidado, por ejemplo, la norma de la suma, que sería así, ¿no? O la norma la otra norma que conocemos, que es la norma del euclidiana, ¿no? Que sería así. Son normas tan válidas unas que las otras, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia entre tomar estas normas? Va a establecer una diferencia en este isomorfismo, ¿no? Este isomorfismo, dependiendo de qué tipo de norma tomo aquí, eh, eh, va, eh, va a tener cierto tipo de propiedades, ¿no?
Por ejemplo, si yo tomo la norma del máximo, ¿no? Va a haber una compatibilidad con esto en el sentido de que esto va a tener una propiedad que se llama va a ser una isometría, el homeomorfismo que hay entre estos dos, ¿no? ¿Qué es una isometría? Se refiere a la distancia, es decir, cuando yo tengo dos espacios métricos, lo voy a hacer en el ámbito más general, ¿ya? Este tiene su métrica de 1 y este tiene su métrica de 2, ¿no? ¿Sí? Entonces yo voy a tomar una aplicación F, digamos, ¿sí? Y entre estos dos espacios métricos, ¿sí? Una isometría entre estos dos espacios métricos es una aplicación, ¿ya? Que no cambia las distancias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un X y un Y, ¿listo? Toman un X y un Y, ¿ya? Y ahora toman sus distancias, es decir, f de X y f de Y, por la aplicación f de Y, así, ¿no? ¿Qué sucede? Que si ustedes miden la distancia del primero de estos dos, con la métrica que tienen ahí, de sub 1 de X, Y, así, ¿sí? Va a ser igual a la distancia de las imágenes con la otra métrica de sub 2, así. Eso es lo que se denomina una isometría, ¿no? Es una aplicación que preserva o que es como que compatible con la distancia, con las distancias. ¿Listo? En los espacios vectoriales normados va a pasar lo mismo, pero la distancia ya saben que tiene que ver con la norma. Lo que sucede es que este homeomorfismo, que ustedes como tarea lo tienen que establecer, ¿no? Llámenle XI, ¿no? Digamos, ¿no? Este homeomorfismo, porque también va a ser continuo, va a ser una isometría si toman esta norma, ¿sí? ¿Ok? Pero si toman cualquiera otra, puede que ya no sea una isometría. Entonces, esa es la cuestión diferencial. Pero aquí hay que tener cuidado igual con cómo uno se va metiendo en los espacios. ¿Ok? Bueno, ¿qué es? Bueno, yo lo voy a dejar aquí, ¿no? Entonces, la siguiente, continuamos con esto. Y lo que vamos a hacer es meternos en la regla de la cadena y otras propiedades, ¿no? Teorema de la función inversa. Y a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Muy bien.